En este video vamos a ver cómo se calculan los límites de funciones trigonométricas. Para calcular algunos límites de funciones trigonométricas, necesitamos recordar cómo son algunas identidades trigonométricas. La primera es que la tangente de x se puede escribir como el seno de x entre el coseno de x. Otra es que la secante de x es 1 sobre el coseno de x. La cosecante de x es el recíproco del seno de x y la cotangente es el recíproco de la tangente o también, que es lo mismo, el coseno de x entre el seno de x. Hay otras identidades trigonométricas, pero estas son las que vamos a estar utilizando más habitualmente. Vamos con los ejemplos. Nos piden evaluar los siguientes límites. El primero es el límite cuando x tiende a pi sextos del seno de x. Es importante señalar que esta cantidad de aquí siempre va a estar, o casi siempre, en radianes, a menos que aparezca el símbolo de grados, pero si no aparece, esta cantidad por lo regular va a estar en radianes. Entonces hay que evaluar el seno de x en pi sextos radianes. Simplemente sustituimos pi sextos en lugar de x y el resultado nos queda igual a 0.5. El siguiente es el límite cuando x tiende a 0 de 3 coseno de x. Igual hay que sustituir el 0 en donde tenemos la x, entonces esto es 3 coseno de 0. El coseno de 0 es igual a 1, entonces el límite es igual a 3 por 1, que es igual a 3. El límite cuando x tiende a pi de la tangente de x. Nuevamente, estos son pi radianes que hay que sustituir en la función tangente en lugar de la x. Entonces este límite es igual a la tangente de pi y esto, si lo meten a la calculadora, les va a quedar 0. En el siguiente ejemplo nos piden calcular el límite cuando x tiende a pi sextos de la cotangente cuadrada de x. Entonces tenemos que sustituir la x, bueno, el pi sextos, en donde tenemos la x. Entonces nos va a quedar cotangente cuadrada de pi sextos. Como en la calculadora no aparece la función cotangente explícitamente, tenemos que utilizar el recíproco, que sería 1 sobre la tangente cuadrada de pi sextos. Y la tangente sí aparece en la calculadora. Entonces, la tangente de pi sextos es 0.577350 aproximadamente, y esto elevado al cuadrado. De manera que nos va a quedar que el límite es igual a 1 sobre 0.33333 y así de forma infinita. Aquí tenemos un número periódico y si calculamos 1 sobre esta cantidad nos va a quedar precisamente el 3. Entonces 3 es el límite cuando x tiende a pi sextos de la cotangente cuadrada de x. En el siguiente ejemplo hay que calcular el límite cuando x tiende a 0 de 4x entre secante de x. La secante es una función trigonométrica que normalmente no aparece en las calculadoras. Entonces aquí nos conviene sustituir secante por coseno, utilizando la propiedad trigonométrica que vimos al principio del video. Entonces, en lugar de 1 sobre secante de x, tenemos simplemente coseno de x. Hay que calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 de 4x por coseno de x. Sustituimos el 0 en donde tengamos x y nos queda 4 por 0 por coseno de 0. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces tenemos que multiplicar 4 por 0 por 1 y el resultado de este límite es igual a 0. En el siguiente ejemplo tenemos el límite cuando x tiende a 2pi de la cosecante de x. Entonces sustituimos la x por 2pi y tenemos que hay que calcular la cosecante de 2pi. Igual, la cosecante normalmente no aparece en las calculadoras, utilizamos la identidad trigonométrica que nos dice que cosecante es igual a 1 sobre el seno.
Hay que calcular entonces 1 sobre seno de 2pi. Seno de 2pi es igual a 0. Nos queda el resultado 1 sobre 0. Y este límite no existe. Lo ponemos con este símbolo de que no existe. Y en el siguiente ejemplo tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 12 sobre 2 coseno de 4x. Este límite es más sencillo de calcular, no hay que utilizar identidades trigonométricas ni nada. Simplemente sustituimos la x por el 0 y tenemos que es 12 entre 2 por coseno de 4 por 0. 4 por 0 es igual a 0, entonces nos queda 12 entre 2 coseno de 0. El coseno de 0 es precisamente 1, como lo hemos estado viendo hasta ahora. Y entonces nos queda el resultado 12 entre 2, que es igual a 6. En el siguiente ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 5 seno de x entre la tangente de x. Si sustituimos directamente el 0 en la x, nos da 5 por el seno de 0 entre la tangente de 0. Esto nos da 5 por 0 entre 0. Y esto nos da 0 sobre 0. Ya sabemos que cuando tenemos cantidad de 0 entre 0, hay una indeterminación. Y este no es el resultado correcto, hay algo que estamos haciendo mal. Este resultado de 0 entre 0 debe eliminarse usando relaciones trigonométricas. En este caso recordamos que la tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x. Si sustituimos esta identidad en el límite, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de 5 seno de x entre la tangente de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 5 seno de x entre seno de x sobre coseno de x. Esto lo podemos escribir en forma de una división de dos fracciones, como el límite cuando x tiende a 0 de 5 seno de x entre 1. Aquí estamos agregando este 1 en el denominador para convertir el 5 seno de x en fracción, sobre seno de x entre coseno de x. Si aplicamos el sándwich, extremos por extremos y medios por medios, este límite se nos convierte en 5 seno de x por coseno de x entre el seno de x. Este seno de x se nos va a cancelar con este seno de x. De manera que el límite solo nos queda como el límite cuando x tiende a 0 de 5 coseno de x. Sustituimos ahora sí el valor de 0 en la x y nos queda el resultado igual a 5. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.